Este tema de los éteres nos debe hacer comprender cómo es que está construido el cuerpo etérico, el cuerpo vital. Así como el cuerpo físico está construido de sólidos, de líquidos y de gases, que son elementos químicos, el cuerpo etérico o vital está construido de 4 éteres. Y todo esto en conjunto forman 7 regiones del mundo físico. Sólidos, líquidos y gases son las regiones inferiores, que es la parte química del mundo físico. Y los 4 éteres corresponden a la parte etérica del mundo físico, donde después de los gases tenemos el calor como algo más sutil, porque entendemos que el agua es más sutil que lo sólido, o sea, los líquidos son una sustancia más fina que lo sólido. Los gases es una sustancia más fina que los líquidos. Y si queremos entender algo más fino, más sutil que los gases, aquí entra el calor. Y claro que cuando percibimos el calor, normalmente el calor es irradiado por algo que es sólido, líquido o gaseoso. Es el calor unido a los objetos que pueden tener esa consistencia material. Pero existe un calor que va más allá y que no está unido a ningún objeto que necesite elementos químicos para existir. Esto ya implica entender que nosotros podemos percibir algo interno que nuestra piel no está percibiendo, pero sí nuestro corazón, que es el calor a través del afecto, el cariño, el amor, incluso la voluntad. Ese calor es la otra parte del calor que percibimos directamente con la piel, y aquí empezamos a entender ese llamado éter calórico. Es ya percibir algo que conecta lo físico que está hecho de químicos con lo físico que va más allá y que todos entendemos porque lo percibimos. Podemos tener una persona delante de nosotros con quien estamos conversando y nos damos cuenta que es cálida. Es una persona cálida. Pero no me estoy refiriendo a algo que yo percibo con la piel, porque estoy tocando su piel o estoy tomando la temperatura de su sangre o su cuerpo en general. No, yo estoy sintiendo ese calor a un nivel que no es físico, es anímico. Está en la frontera entre lo físico y lo anímico. Entonces digo, es cálida, es afectuosa. Es muy importante para un maestro, maestra de la primera infancia que esto se esté dando, porque el niño percibe directamente a través del corazón esta fuerza etérica que alimenta su sistema cardiocirculatorio directamente, aparte su alma. Entonces, este es el comienzo de entender ese llamado éter calórico que Rudolf Steiner menciona, que comenzó a existir cuando la Tierra aún no tenía nada sólido, nada líquido y nada gaseoso. La Tierra ha pasado por un proceso evolutivo de millones y millones y millones de años, que ni siquiera ya la palabra millones de años es suficiente. Tenemos que decir eones. Es una palabra que significa mucho tiempo, pero no es medible. Traspasa lo que conocemos. Eones se llama. Entonces, hace eones, la Tierra empezó a existir siendo solo calor. Y es cuando se gestaba ese elemento que lo expresa aquí, que es el fuego.
Ese es el elemento que me hace percibir directamente que hay una irradiación de calor porque hay combustión. Algo se está quemando. Y en ese proceso de combustión que requiere oxígeno para existir, se está destruyendo la sustancia que es orgánica y se está liberando lo que esa sustancia absorbió del sol, que es luz y el calor que produjo, porque la luz se transforma en calor en la Tierra. Esto solo para que en contexto entendamos que el fuego es el primer elemento en la existencia exterior material. No hay más. Y de esos dos elementos que tiene, que es el calor y la luz, solo el calor es el comienzo. Por eso cuando vamos a aprender algo, imagínense en los tiempos en que no hay cerillos, no hay encendedores. Eso pasó, lo vivimos, no nos acordamos hace miles de años, y queríamos encender un fuego. Nos dimos cuenta que tiene que haber fricción y calor. Entonces hicimos un palito y con la fricción generamos calor. Y cuando el calor llegó a determinado nivel y la sustancia estaba suficientemente seca, se prendía. O sea, ¡pum! Apareció la luz, o sea, el fuego. Pero primero es calor. Cuando el calor llega a cierto nivel, aparece la luz. Eso es muy interesante. Que en un principio todo era calor, pero todo estaba oscuro. Era la única sustancia que había. Y allí se generó eso que se llama el éter calórico. El éter calórico no es perceptible por los sentidos directamente, es etérico, pero está en la frontera que hace que luego las sustancias líquidas, sólidas o gaseosas puedan recibir esa radiación y nosotros ya la percibimos sensorialmente. Entonces, ese éter es el fundamento de lo que es la voluntad. En ese principio se dio germinalmente lo que el ser humano manifiesta a través de la voluntad. Y la voluntad requiere el cuerpo físico para que se manifieste, que es la capacidad de actuar. Y eso está en la parte más caliente de nuestro cuerpo. En general, el cuerpo siempre se divide en tres áreas. La parte más fría es la cabeza. La parte más seca y fría, dura, cristalizada y muerta. Incluso sin movimiento y ruidos, está en silencio. Y la parte más viva y caliente está en el abdomen, en el metabolismo. Incluye la sangre y las extremidades. El sistema metabólico motor, le llama Steiner, aquí el sistema cefálico neurosensorial. Entonces la parte caliente está abajo, donde están los genitales, donde está el proceso de la vida y obviamente el abdomen está abierto, a diferencia de la cabeza que está cerrada. Esta apertura implica el origen, el ombligo, el vientre, de ahí nacemos, es el origen. En el abdomen está la sede de la voluntad, que requiere sangre, porque en la sangre se manifiesta el calor, y ese calor es la base para la voluntad, para el movimiento, para la capacidad de actuar. De tal manera que este éter llamado calórico es necesario para que el yo pueda manifestarse a través de actuar en un cuerpo físico. En un cuerpo físico que tiene músculos, que tiene huesos y que puede tener a través de las manos algo que hace transformar todo en el mundo a través de la voluntad humana. En el principio se expresa en imágenes en el mundo la belleza de la leyenda, de la narrativa del Génesis, a través de este proceso donde el yo comienza a tener la libertad de actuar por su propia consideración. Esto lo voy a complementar ahorita cuando hable del siguiente nivel,
Cuando percibimos después de los gases el calor, entramos en ese nivel, hay algo más allá que se produce cuando el calor llega a cierto nivel, que es la luz. Y este es el éter lumínico o luminoso, o éter de luz. Este es, podemos decir, más sutil que el calor. Esto se origina cuando la Tierra estaba pasando su segundo nivel. El primero fue cuando era de fuego, todo calor solamente y oscuro. Se densifica el calor proveniente de esa primera etapa, se densifica a gas. Y por otro lado se refina a luz. Entonces hay una división del calor. Por una parte se refina haciendo aparecer la luz y por otro lado se densifica haciendo aparecer el aire como elemento arquetípico, porque no había ni fuego ni había aire, sino había el germen de esto a través del éter que ya está comenzando a existir. Y la Tierra está solo en estado gaseoso como materia más densa. Eso tenemos que imaginarlo. No lo podemos percibir directamente, pero tiene lógica, porque el gas es más sutil que el agua o los líquidos y los sólidos, entonces tiene que estar antes en la manifestación y antes que eso el calor del fuego original. De manera que este éter luminoso es el fundamento de otra facultad que nosotros tenemos, que está más arriba, que está aquí, en el pecho, y manifiesta una característica un poquito diferente. Aquí abajo tenemos un movimiento caótico. En el abdomen, que es la base de la voluntad, está la sangre, está el calor, la vida, la reproducción. Pero en el pecho tenemos un área que está media cerrada, media abierta, a diferencia del abdomen que está abierto totalmente. En el pecho tenemos una presión negativa. En el abdomen tenemos una presión positiva. Si se perforara, sale algo. Si se perfora el tórax, se mete el aire, porque es presión negativa. Entonces hay una diferencia, además de que está una costilla, un hueco, una costilla, un hueco, está allí algo que es un movimiento rítmico. Hay un movimiento, pero no caótico como abajo en el peristaltismo, ¿no? Y el movimiento general, celular, sino es rítmico. El pulmón y el corazón. 4 en 1. 4 movimientos cardíacos y 1 pulmonar. Esto es un sistema que permite la base del sentimiento, así como el otro es el fundamento de la voluntad. Aquí empezó a existir el fundamento germinal para que se manifieste alguna vez la capacidad de sentir. Fíjense la profundidad de esto. El sentimiento es algo que empieza a manifestarse gracias a ese éter luminoso. Cuando nosotros percibimos el mundo, solo lo podemos percibir, particularmente con los ojos, porque es por donde directamente la luz es perceptible. Percibimos el color. Si yo veo algo, yo determino que tiene un color. Por eso lo veo, porque ese color es el que se refleja. Y yo, como conozco los colores, digo, ah, mira, es verde, porque es una hoja, ¿no? O es rojo, porque es un pétalo, una flor. El éter luminoso hace posible que exista eso. Los colores, la manifestación de la flor en sus colores, de las hojas con su color verde y de los colores de todos los seres, sean animales, vegetales o incluso la piel humana. Tiene que ver el éter luminoso allí. Me refiero con el cabello humano, el iris de los ojos, la piel, etc. Hay un color, una coloración, un pigmento, una pigmentación allí, de tal manera que eso es manifestación del éter luminoso. En el interior, cuando nosotros dormimos, nosotros tenemos también capacidad de ver colores. O sea, vemos personas, cosas, animales, pues el sueño que cada quien pueda tener. ¿Cómo es que estamos percibiendo? Bueno, porque el éter luminoso es utilizado para eso.
Si no fuera por el lente luminoso, no podríamos ver cuando dormimos nada. Entonces nos da capacidad de percepción, pero no sensorial, sino percepción interna, porque también hay claridad y oscuridad. Y cuando ustedes tienen una forma oscura, puede ser un círculo, puede ser una raya, cualquier forma oscura, negra, que tengan en un papel, dentro de un plano blanco, o sea, una página blanca, pongan una línea oscura y hagan la observación directa. Agarren un prisma, o sea, un cristal que tenga 3 lados, que puedan ustedes ver a través de él. Va a hacer que se disgregue la luz a través de ver ahí. Y si ustedes ven esa línea oscura, o esa figura negra, en el borde donde aparece lo claro, allí afoquen y van a ver todos los colores del arco iris. Los colores aparecen en la frontera entre lo claro y lo oscuro. Esto es muy interesante. Los colores no aparecerían si no hubiera la frontera, la penumbra, la parte intermedia entre donde termina lo oscuro, lo negro, y donde empieza lo claro. Allí se dan los colores. Si hubiera pura claridad, no habría colores. Si hubiera pura oscuridad, tampoco. Es el juego y la dinámica entre los dos. De manera que en la vigilia, esa penumbra, esa sombra, hace aparecer el sentimiento. Y en el sentimiento ya no estamos tan dormidos como en la voluntad. En la voluntad estamos inconscientes porque, aunque yo registro que estoy moviendo mis manos, yo no sé cómo estoy mandando glucosa a cada músculo para moverlas. La sangre. Estoy inconsciente, pero en el sentimiento estoy más consciente, no plenamente. Estamos soñando. Esto es el sentimiento que se da en esta área y se necesita el éter luminoso para poder manifestarse. Cuando nosotros vamos más allá, en lo sutil, que aparece ante nuestra percepción, más allá del calor, la luz, los colores, aparece algo que es el sonido, las frecuencias vibratorias sonoras, el tono, el sonido, solo puede ser perceptible a través de un tercer éter, y ese es el éter sonoro, que le llama Rudolf Steiner. El éter del sonido también le llama de los números o químico. Y este éter comenzó a existir en el tercer nivel del desarrollo de la Tierra cuando pasó de gaseosa a líquida. Se densifica lo gaseoso a líquido y también se divide sutilizándose a sonido la luz. Fíjense, proveniente del Sol, ¿no? De esa parte original, cuando la Tierra era gaseosa, al bajar a la densificación líquida, una parte se densifica a líquido y otra parte se sutiliza y refina a sonido. Qué interesante. Esto es el fundamento del pensamiento, germinalmente. Este éter permite que se manifieste y nosotros ya conocemos ese maravilloso fenómeno de cómo el sonido genera todas las formas conocidas. Se le llama numérico porque el sonido es capaz, el éter sonoro, de transformar, de generar formas, tomando en cuenta la masa y el número químico de los elementos. Los elementos tienen un número específico por los electrones y tienen una masa. Entonces el sonido es capaz de moverla, manipularla. Y ustedes pueden hacer el experimento. Hay videos que pueden encontrar donde tienen una placa y tienen polvito encima y dependiendo del sonido que hace, cómo lo mueven, se generan figuras geométricas en la placa. Maravillosas. Klatnish, creo que es el nombre del autor de eso. Y es increíble cómo puede el sonido mover todas las
las partículas del polvo haciendo figuras geométricas maravillosas, de una manera realmente asombrosa. Los niños quedan maravillados viendo eso. Esto es maravilloso, porque podemos decir que todas las formas vivas fueron creadas por el sonido. Esto hace entender la frase que dice que en el principio era el verbo y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo dice Juan en el Evangelio cuando empieza. Pero ahí habla un poco de esto, de que tiene que ver con el pensar, porque el pensamiento es lo primero que ha existido. Cuando hablamos del celular, ¿no? ¿Qué fue primero? Pues se lo imaginó alguien. En el principio todo es una idea. En el plano humano, claro, y luego se imagina cómo lo puede llegar a realizar físicamente. Pero primero es una idea. Lo imagina. Es un pensar. Lo concretiza y luego trae los materiales y lo hace. Entonces todo lo que tenemos alrededor fue primero un pensamiento, una idea. No se puede sin el éter sonoro. Aquí es importante entender que esa frase que al principio quise decir, en el Génesis, el ser humano comió de un fruto que le hizo ser expulsado de un estado de inocencia. Ese fruto es de un árbol que se llama el árbol del conocimiento. Y el árbol del conocimiento, según Rudolf Steiner, es el éter calórico y luminoso juntos. Así que comer del árbol del conocimiento es consumir el éter calórico y el éter luminoso. Eso es. Y ya no puede consumir el árbol de la vida, es expulsado. El éter sonoro, ese, dice Rudolf Steiner, es parte del árbol de la vida. Nosotros lo estamos individualizando ya, igual que el luminoso y el calórico. Ya se está individualizando en los humanos. Pero no podemos todavía comer de él, no podemos consumirlo, de tal manera que todavía no podemos hacer eso que hace el sonido con el pensamiento. Pero algún día, los seres humanos están destinados a, con su pensar, lograr lo que hacen las entidades superiores como los ángeles, que con solo el pensar mueven el éter sonoro y aparece una forma de un vegetal, de una flor, de una plantita, de un animalito. La vida de un ser depende del éter sonoro para la formación de la sustancia química. Esto es muy profundo. De tal manera que, más allá de esto, tenemos un éter más fino. Rudolf Steiner le llama el éter de vida. Así como el del sonido genera las formas, esas formas tienen que tener vida. Pero para eso se requiere el éter de vida, no solo el éter del sonido. Entonces, todo el proceso de la vida que podemos percibir, el fenómeno biológico, necesita de mediador el éter vital, que es algo más sutil. Calor, luz, sonido y vida. Pues sí, exteriormente yo percibo el calor, la luz y los colores, el sonido, pero la vida ya es imperceptible. Yo veo solamente cómo se transforman las plantas porque crecen y le salen nuevas hojas y crecen y se desarrollan igual a un animalito, a un ser humano. Se está manifestando la vida allí, en todo el proceso metabólico internamente que implica la regeneración y la reproducción. Es una maravilla esto, poder tener un conocimiento que permita comprender aquello que no percibe nuestros sentidos, que es la vida que nos rodea y que requiere la presencia de este éter.
que también se le llama el éter de la palabra o prana. Así le llamó Steiner. El éter de la palabra, que se conecta con el verbo, porque el verbo es el pensamiento, que es el origen. Pero para que yo me dé cuenta que alguien está pensando algo, usa la palabra y habla conmigo. Y cuando percibimos la palabra de alguien, yo me doy cuenta que está pensando, porque a través de la palabra se expresa el pensar. Pero este éter no está todavía individualizado, según Rudolf Steiner. Está en proceso. El sonoro ya está individualizado, cada quien ya tiene sus pensamientos. Pero este éter es el fundamento que le da el sentido al pensamiento. Así le llama. Le da el sentido del pensamiento. Pero el sentido del pensamiento, algún día tendremos comprensión profunda que tiene que ver también con el árbol de la vida. Los éteres calórico y luminoso tienen que ver con el árbol del conocimiento, que tienen que ver con el árbol de la muerte, que se da aquí en la cabeza. Así como el éter luminoso dio aquí el sentir, el éter sonoro permitió aquí el pensar en la cabeza. Pero ya el pensar en sí se está dando dentro de un área donde la capacidad de vida es cada vez menor comparado con los procesos anteriores. La cristalización, mineralización, el pensar necesita de fundamento un proceso catabólico de destrucción como el fuego. Y como dije que el árbol del conocimiento es el calórico y la luz, el fuego quema, consume, pero permite al yo poder darse cuenta de su existencia, aunque el precio es la muerte. La conciencia en este planeta a través de un cuerpo que requiere una cabeza, que tiene sustancia casi muerta, el cerebro, el sistema neurosensorial casi no tiene propiedades regenerativas, es un proceso de muerte. Y el yo, dice Steiner, se niega a morar en una sustancia que antes no ha muerto. ¡Qué profundo! Y esa es la cabeza, porque el yo en el pecho no puede ser consciente. Ahí está soñando a través del sentir. Y en el abdomen está actuando a través de la voluntad, pero totalmente inconsciente, con la sangre. Aquí entra el nervio, el cerebro, y aparece el pensar, que permite la conciencia del yo a través de un espejo. Es el éter lumínico y calórico que se está consumiendo. Y es el árbol de la muerte. El árbol de la vida es el éter sonoro y el éter de vida. Los dos forman el árbol de la vida, que no podemos consumir porque fuimos expulsados de un nivel que nos mantenía conectados antes en el paraíso. Todo esto debe de estudiarse en conjunto, no podemos separar los datos, la información. Por eso es de que dentro de este estudio de los éteres debemos comprender el significado cuando se habla del éter de vida, que tiene que ver con un proceso que permite que haya esto que es el fenómeno biológico y que da el sentido al pensamiento. Esto se da en la Tierra cuando se solidifica. Cuando pasa del estado líquido, se densifica al sólido y se refina el sonido a vida. Por todo esto que hemos hablado. Saben que hay una afirmación en este proceso de la ciencia espiritual que dice, cuando alguien enseña o expone algo, se tiene que convertir en un instrumento para que a través de él los que escuchan reciban lo que tengan que recibir. Y yo lo puedo corroborar, porque cada vez que estoy hablando de esto y exponiéndolo, yo recibo más claridad de lo que esto significa. El que enseña aprende más que el que está escuchando. Bueno, quise decirlo porque está sucediendo dentro de mí. Es increíble cómo al hablar de esto en un estado así como meditativo, imágenes aparecen y aparecen
un proceso que permite tener más claridad de lo que significa este tema tan profundo de los éteres, que Rudolf Steiner profundiza más diciendo que el éter hace aparecer fuerzas que el ser humano puede utilizar en la naturaleza. Son mediadores de esas fuerzas. Esas son la fuerza nuclear, la energía nuclear, la fuerza llamada electricidad, que la usamos, el magnetismo, que también lo usamos, el electromagnetismo, con todo esto de la tecnología, y también la gravitación. Entonces, la gravitación, la electricidad, el magnetismo y la vida como manifestación de algo, pues son resultado de la existencia de estos éteres. Y específicamente dice, el éter calórico hace aparecer en el mundo físico la gravedad. A través del mundo astral, el éter luminoso hace aparecer la electricidad. El éter luminoso, desde lo astral, se refleja aquí, haciendo aparecer en la naturaleza la electricidad. El éter sonoro, desde un nivel superior al astral, que es el mental inferior, que es pensamiento concreto, se refleja en la naturaleza haciendo aparecer el magnetismo. Aquí. Y el éter de vida, que es el más elevado, proveniente originalmente desde las regiones superiores del Devachan, que es la región mental superior o del pensamiento abstracto. Su reflejo aquí hacen aparecer la energía nuclear. Por eso le llama también éter atomístico, que los teósofos utilizan, por cierto, éter atómico. Fíjense, la energía nuclear, el magnetismo, la electricidad y la gravitación son reflejo de estos éteres porque reflejan los planos mental superior, mental inferior, astral y físico. Esto vale la pena meditarse y volverse a estudiar y a escuchar y leerse en todo lo que Rudolf Steiner menciona al respecto, incluso en conexión con las fuerzas de la naturaleza llamadas los seres elementales de la naturaleza. Porque el éter calórico es el medio por el cual se manifiestan seres llamados salamandras. El éter luminoso hace que se manifiesten los silfos. El éter sonoro hace que se manifiesten las ondinas. Y el éter de vida hace que se manifiesten los gnomos. O sea, las conexiones se hacen en muchos niveles. Ahorita hablamos del árbol de la vida, el árbol del conocimiento, que es de la muerte. Y podemos incluso hablar de los temperamentos. Porque cada uno de estos influye: el melancólico, tierra; el flemático, pues del agua y todo lo que tenga que ver con el éter sonoro, ¿no? Y luego el sanguíneo, del aire; el nervioso, la luz. Y luego, pues el calórico, el colérico, ¿no? Pero esto, cuando uno comienza a estudiarlo, comienza a darse cuenta desde dentro que todo se conecta, todo está conectado, no hay nada aislado. Y cuando uno se da cuenta que todo es una unidad, que todo está conectado, siente el conocimiento. Y al sentir el conocimiento, percibe la certeza de su veracidad. Pero es que yo ya estoy percibiendo internamente, a través del sentir, la veracidad de esta información, porque la estoy viendo. Y esto se llama intuición. Si tenemos suficiente conocimiento que se ha conectado adecuadamente, aparece luz internamente y la comprensión da la base
de la certeza. Pues sí, claro, claro, lo estoy viendo. Y el que no lo ve, porque no tiene suficiente información, y no lo ha conectado, pues no puede intuir, no lo ve, tú no lo puedes convencer. Dice, yo cómo sé si esas teorías son ciertas, me dice un alumno, tengo problemas con las teorías de Rudolf Steiner. No son teorías. Esto lo puedes hacer propio, tuyo. Si lo estudias y lo meditas, lo ves. Ahorita que yo lo estoy exponiendo, lo estoy viendo cada vez más claro. Más claro que antes de empezar esta clase. Porque cuando uno tiene la oportunidad de exponer, uno se hace instrumento de esto. Y, y llega más claridad cada vez. Así que esto sería una introducción, porque esto es un tema también, como todos, que puede uno seguirle, pero es la base para entender el cuerpo etérico, que es el que hace que los seres estén vivos. Lo único que podemos decir de las piedras del reino mineral, de esto que es etérico, pero no tienen vida, pues es la atracción de los elementos químicos. Así cada elemento químico tiene preferencias y entonces se juntan y producen compuestos en la naturaleza, que son así, porque se atraen. Esta fuerza de atracción y de repulsión entre los elementos químicos es la manifestación del éter de la Tierra, porque la Tierra es un ser vivo que tiene un cuerpo etérico. Pero en el reino mineral solo manifiesta una parte, a través de la atracción de los elementos químicos. En el reino vegetal ya manifiesta vida. En el reino animal la manifiesta el alma, el sentimiento, y en el humano aparece el pensamiento y la conciencia. Y el éter es el mediador de todo esto. Bueno, creo que es suficiente para comenzar a dialogar y conversar. Dicen los españoles, es que me está volando la cabeza, me vuelas la cabeza. Sí, decía Steiner, es que tú pones todo de cabeza. No, el mundo se ha vuelto de cabeza y la ciencia espiritual lo tiene que volver a poner de pie. Así que conversemos.